La semana pasada tuvimos un pequeño inconveniente y bueno, estuvo la contadora Valeria Simeser. Hoy vamos a ver lo que es el derecho tributario material, lo que es la relación jurídica tributaria principal, su estructura, y dentro de la estructura vamos a ver los sujetos. Este tema es muy importante porque siempre se toma en parciales y en finales. Y bastantes confusiones hay al momento de estudiar en cuanto a esta unidad o a estas unidades que en su conjunto forman la relación jurídica tributaria principal. Principalmente entramos en el estudio de lo que es el derecho tributario material. Esta rama del derecho tributario prevé los aspectos sustanciales de la relación jurídica que se traba entre el Estado y los sujetos pasivos con motivos de un tributo. Vuelvo a repetir, el derecho tributario material prevé los aspectos sustanciales de la relación jurídica que se traba entre el Estado y los sujetos pasivos con motivo de la existencia de un tributo. El derecho tributario material estudia básicamente el hecho imponible y todas aquellas consecuencias jurídicas que de él emanan. Vale decir, todas las normas que surgen del derecho tributario material establecen, por ejemplo, quién es el sujeto activo, quiénes son los sujetos pasivos y quiénes pueden ser los obligados al pago. Trataremos entonces lo que es la capacidad jurídica tributaria, abarca también las exenciones y los beneficios tributarios, los elementos indispensables, ¿sí?, para fijar la magnitud de la pretensión pecuniaria fiscal, es decir, de cuánto vamos a tener que pagar, y también los medios extintivos de la obligación tributaria. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Esto es lo que abarca el derecho tributario material. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, muy bien. Vayan preguntando porque esto es una unidad súper larga que siempre se toma en los parciales y en los finales. La relación jurídica tributaria a la que hacía referencia yo es aquella que se traba entre el Estado como sujeto activo y los sujetos pasivos. La concepción doctrinaria de lo que significa relación jurídica tributaria principal tiene una acepción y principalmente para Villegas es un vínculo jurídico obligacional entre el fisco como un sujeto activo que pretende cobrar un tributo y el sujeto pasivo que está obligado al pago. Vamos a repetir nuevamente. La relación jurídica tributaria principal es un vínculo jurídico obligacional entre el fisco como un sujeto activo que pretende el cobro de un tributo y un sujeto pasivo que está obligado al pago. Esta relación jurídica puede ser definida, dice Villegas, en un doble sentido, ¿sí? Primero, como una relación, una vinculación establecida por una norma jurídica entre una circunstancia condicionante, es decir, la realización del hecho imponible, y una consecuencia jurídica que es el mandato de pago. Este es un sentido que podemos darle. Es decir, se trataría la relación jurídica tributaria principal en aquella vinculación establecida por una norma entre una circunstancia condicionante, que sería la realización del hecho imponible, comprar una casa, por ejemplo, y una consecuencia jurídica, que sería el mandato de pago, pagar impuestos a la transferencia inmobiliaria, por ejemplo.
Y el segundo sentido que se le puede dar a la definición de relación jurídica tributaria principal estaría dado por el sentido de que hablamos de una vinculación establecida por una norma legal entre la pretensión del fisco como sujeto activo y la obligación del sujeto pasivo impuesta por una ley. El elemento básico que ustedes deben saber es que estamos ante la presencia de un vínculo jurídico obligacional, donde el único sujeto activo es el Estado, es el fisco, y donde hay sujetos pasivos que están establecidos por ley y que tienen la obligación de pagar el tributo como regla general. Nosotros veníamos hablando de distintas nociones. En este caso nos toca hablar de relación jurídico-tributaria principal y veníamos hablando en las otras clases de la potestad tributaria. La potestad tributaria que tiene el Estado se agota en la emanación de la norma. ¿Estamos de acuerdo? Esa potestad tributaria que tiene el Estado para crear una norma se agota en la emanación de la norma. Entonces, el Estado ejerce luego una pretensión pecuniaria. Vale decir, a través de la potestad tributaria, el Estado crea una norma por medio del poder legislativo. Y luego, el Estado debe ejercer esa pretensión pecuniaria a través del poder ejecutivo. ¿Sí? En este caso, el Estado prescinde de su poder de imperio y se ubica como cualquier acreedor que pretende el cobro de lo que le es adeudado. Pero existe una diferencia sustancial entre un acreedor cualquiera y el fisco. ¿Por qué? Porque el acreedor fisco, el Estado cuando actúa en condición de acreedor, ¿sí? Primero actúa en un plano de supremacía. ¿Por qué? Porque le atribuye a determinadas personas obligaciones que éstas no asumieron espontáneamente. Y luego se convierte en un sujeto activo de una relación jurídica cuyo sujeto pasivo es, por lo general, el contribuyente. ¿Me siguen? Pregunten, sáquense las dudas y participen, porque es esencial esta bolilla para que podamos avanzar. Entonces, el Estado, como hace uso de su facultad y de su potestad tributaria y crea legalmente un tributo a través de la emanación de una norma por medio del Poder Legislativo, ustedes ya deben haber visto el principio de legalidad y todos los límites que forman parte de la garantía del contribuyente, como dice Villegas, y que en definitiva son límites a la potestad tributaria. ¿Y qué nos decía el principio de legalidad? Que no existe tributo sin ley previa, y que en virtud de ese principio de legalidad, el Estado solamente puede crear tributos, ya sea impuestos, tasas o contribuciones, a través de una ley. No lo puede hacer a través de un decreto. No lo puede hacer el Poder Ejecutivo de ninguna manera, porque estaría violentando el principio de legalidad. Tampoco puede modificar el hecho imponible si no es a través de una ley. Entonces, en virtud de esa potestad tributaria, cuando el Estado crea el tributo, ¿sí?, esa potestad se acaba, finaliza en la emanación de la norma. Entonces nosotros dejamos creado en la Argentina un impuesto, por ejemplo. Por el solo hecho de haber creado el impuesto, el Estado no va a recaudar automáticamente y los contribuyentes no van a pagar automáticamente. Por eso yo decía que había
en esta relación jurídica dos aspectos, un doble sentido. Primero es condicionante. ¿Por qué condicionante? Porque el sujeto pasivo debe realizar el hecho que está descrito en la norma para pagar determinado impuesto. Y en segundo término debe existir esa norma. Entonces decimos que el fisco, que sería el Estado, se ubica en una situación de acreedor, a quien el contribuyente le debe una suma dineraria. Pero como es un fisco acreedor, no es un acreedor común y corriente, porque ustedes no necesariamente lo deben saber, porque esto se ve en derecho contractual, no sé si tienen derecho contractual en esta carrera. Las relaciones obligacionales se dan en virtud de acuerdos de voluntad. Entonces una parte es acreedora y la otra deudora por acuerdo de voluntades, y rige el principio de la autonomía de la voluntad o de la libre voluntad, en donde las partes acuerdan con libre discernimiento y con voluntad, acuerdan algún tipo de transacción, donde hay obligaciones recíprocas y donde voluntariamente una parte se pone en calidad de acreedor y otra en calidad de deudor. Por ejemplo, yo hago un acuerdo con alguna de las alumnas o de los alumnos para el alquiler de una vivienda. Ambos contraemos obligaciones contractuales por mutuo acuerdo, por común acuerdo, y ambos tenemos obligaciones recíprocas. Uno es acreedor y el otro es deudor. En este caso, el Estado es acreedor, pero no es un acreedor cualquiera, porque los deudores o las deudoras lo son obligadamente por imperio de la ley, porque se ha creado a través de una ley. Usted no elige ser deudor del fisco, sino que va a ser siempre y cuando usted realice las circunstancias o las acciones descritas en el hecho imponible para recién poder tener que pagar al fisco alguna suma dineraria. ¿Me entienden? ¿Vamos bien? Sí, profe, hay gente que está en la sala de espera que nos pidió que le digamos que lo acepte. A ver. Bueno, continuamos. En este sentido, como veníamos diciendo, surge la necesidad de aclarar que hay una diferencia sustancial entre cualquier acreedor y el acreedor del Estado, que es el acreedor fisco. La primera diferencia la hemos marcado al decir que la relación jurídica tributaria está íntimamente relacionada con la potestad tributaria, pero la potestad tributaria del Estado se agota en la emanación de la norma, en la creación de la norma a través del poder legislativo. Y luego, ese Estado que actuó como poder legislativo pasa a actuar como poder ejecutivo para poder ponerse en cabeza del acreedor como sujeto activo y poder ir al cobro del tributo que pueda deber el sujeto pasivo. ¿Sí? En segundo término, tenemos que saber qué significa el destinatario legal del tributo. ¿Sí? El destinatario legal tributario, ¿sí?, es a quien está dirigida la carga patrimonial del tributo. ¿Sí? Y este destinatario legal tributario es aquel que queda encuadrado en el hecho imponible.
¿sí? Y pueden darse dos hipótesis. La primera puede ser sujeto pasivo y la segunda puede no ser sujeto pasivo. Cuando el destinatario legal tributario, que es a quien está dirigida la carga patrimonial del tributo, es quien debe pagar, cuando es sujeto pasivo, nos encontramos en la circunstancia que el mandato contenido en la norma legal lo obliga a él mismo a pagar un tributo. En tal caso, el destinatario legal tributario, contenido en la norma legal, se denomina contribuyente. Cuando el destinatario legal tributario tiene la calidad de sujeto pasivo, a él mismo está destinado el mandato de pago y se denomina contribuyente. Y la segunda hipótesis que se puede dar del destinatario legal tributario es cuando no es sujeto pasivo. Y en este caso nos encontramos en circunstancias si el mandato de la norma obliga a un tercero ajeno al hecho imponible, puede ser el sustituto, a efectuar el pago tributario, estaremos en presencia de esta hipótesis. El destinatario legal quedaría entonces excluido de la relación jurídica tributaria principal y el único sujeto pasivo es el sustituto. El destinatario legal tributario siempre debe ser un particular desde un plano conceptual. Esta introducción que estamos dando de derecho tributario material y de relación jurídica tributaria es esencial a los fines de poder dilucidar uno de los elementos esenciales de la obligación tributaria, que es el sujeto. Primeramente, tenemos que saber que la relación jurídica tributaria se traba entre personas. El fisco se relaciona con una persona y jamás con una cosa. Esto es importante porque hay voces y doctrinas que alguna vez han sostenido respecto de tributos inmobiliarios y aduaneros que había una relación entre el fisco y cosa. Usted tiene que saber que la relación jurídica tributaria siempre se traba entre personas. Uno de los elementos que vamos a estudiar en la obligación tributaria, ¿sí? Que la obligación tributaria, ¿sí?, es un vínculo o nexo jurídico que surge entre el Estado, ¿sí?, y los contribuyentes o responsables. Esa es la obligación tributaria. Esto lo dice Martín y Rodríguez Usué. La obligación tributaria, ¿sí? La característica principal de la obligación tributaria es que tiene como fuente única y exclusiva a la ley. No existe otra fuente, sino la ley. Si nosotros no creamos el tributo por ley, el tributo no existe. No hay relación contractual en este caso, sino hay una relación de derecho público. Vuelvo a repetir, cuando el Estado tiene las características de acreedor en la relación jurídica tributaria y surge la obligación tributaria, el Estado no es un acreedor cualquiera, es un acreedor especial y los deudores, que son los sujetos pasivos, lo son por disposición legal y no por voluntad propia. Por eso no estamos ante una relación contractual. Más allá de que hablemos de la relación jurídica tributaria obligacional, no es una relación contractual como se estudia en derecho de contrato, en derecho civil y comercial, sino que es una relación de derecho público y no existe discusión sobre la fuente de las obligaciones que hay entre el derecho privado y la ley. Solamente la fuente de esta obligación tributaria es la ley.
Vuelvo a repetir, solamente la fuente de esta obligación tributaria es la ley, no existe otra. ¿Sí? Respecto de la fuente que es la ley, también tenemos una característica esencial de la obligación tributaria que es el objeto. Nosotros el objeto de esta obligación tributaria se traduce en una prestación de tipo patrimonial, en una obligación de dar sumas de dinero. Nosotros en la Argentina, cuando pagamos los tributos, lo pagamos con dinero, no con especie. Entonces la obligación de dar una suma de dinero, ¿sí? La tercera característica de la obligación tributaria es que esta obligación tributaria genera un vínculo de tipo personal. Un vínculo de tipo personal, ¿sí? Y estamos ante una clasificación de tipo financiera y no jurídica. ¿Estamos de acuerdo? La otra característica de la obligación tributaria, la cuarta, es que genera crédito fiscal. Entendido el crédito fiscal como la obligación tributaria para el sujeto pasivo, en cabeza del sujeto pasivo. Genera el crédito fiscal la producción del presupuesto de hecho, es decir, el hecho imponible. Cuando se genera el acaecimiento del hecho imponible, genera crédito fiscal. Esas son 4 características de la obligación tributaria. Quiero que vuelvan a entender de que esta obligación tributaria es un vínculo o nexo jurídico que surge entre el Estado, como sujeto activo o acreedor, y los contribuyentes o responsables. ¿Cuáles son los elementos de la obligación tributaria? Hay distintas discusiones sobre los elementos de la obligación tributaria. Se acepta sin mayores discusiones doctrinarias al objeto y al sujeto, tanto activo como pasivo cuando hablamos de sujeto. Y se plantea una gran polémica en torno a la causa de la obligación. Es un problema que también ronda en torno a las obligaciones de derecho privado. Nosotros decíamos hace rato que la única fuente y exclusiva fuente de la obligación tributaria es la ley y que el objeto es una prestación de tipo patrimonial y que el vínculo es un vínculo personal porque se da entre personas, pero que a la misma vez estamos frente a una obligación financiera y no jurídica y no hay relación contractual. Entonces, cuando hablamos de los elementos de esta obligación, sin discusión, la doctrina mayoritaria coincide en que 2 elementos principales, el objeto y el sujeto. Y se discute lo que es en torno a la causa, si es o no un elemento que constituye la obligación tributaria, como así también se discute si el domicilio. En definitiva, lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver el primer elemento principal de la obligación tributaria, que es el sujeto. Y el sujeto se califica en 2 partes. Tenemos sujeto activo y tenemos sujeto pasivo. Vamos a ir a ver principalmente el sujeto activo. El sujeto activo de la obligación tributaria se refiere a quien es titular del crédito tributario, que puede o no coincidir con el titular del poder tributario o de la potestad tributaria.
ya que puede existir delegación de competencia tributaria. Y esto es ampliamente utilizado a través de la creación de las llamadas contribuciones parafiscales, que es lo que aporta la patronal, por ejemplo, al momento de las contribuciones parafiscales en torno a las obligaciones de la seguridad social. En un plano conceptual, el titular del poder tributario a nivel de Estado, es decir, en general, ¿sí?, es el poder legislativo el que tiene el poder tributario. ¿Estamos de acuerdo? Pero la recaudación está en manos del poder ejecutivo, conforme a la Constitución de la Nación, en el artículo 99, inciso 10, a través de la supervisión sobre el jefe de gabinete de ministros, que establece el artículo 100, inciso 7. También tenemos y podemos concebir sujetos activos supranacionales, dotados de poder de establecer tributos y recaudarlos. Entonces, tenemos casos como, por ejemplo, en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí?, que ellos disponen impuestos sobre sueldos de sus funcionarios, ¿sí?, pero son situaciones que escapan a la realidad de la Argentina. Hay posiciones que están en contra de la existencia de tributos supranacionales, como Luqui, que está enrolado en una posición de que no pueden ser concebidos como sujetos activos supranacionales por distintas circunstancias y rechaza la existencia de sujetos supranacionales. En definitiva, chicos, el sujeto activo es el Estado, no existe otro. Y ahí ustedes pueden dar debate y desarrollar lo que es el ejercicio de la potestad tributaria a través del Poder Legislativo y el ejercicio del cobro a través del Poder Ejecutivo. En este caso, como decimos que el sujeto activo es el Estado, que en primer momento es titular de una potestad tributaria y se transforma en sujeto activo de la relación jurídica tributaria principal posteriormente. Vuelvo a repetir, cuando el Estado es el titular de la potestad tributaria, actúa básicamente mediante uno de los poderes, que es el poder legislativo. Y cuando actúa el Estado como sujeto activo de la relación jurídica tributaria, es una atribución de otro poder del Estado, que es el poder ejecutivo. ¿Sí? Suele suceder que el Estado delegue la recaudación y la administración de ciertos ingresos que tienen origen tributario en otros entes públicos, a fin de que estos cuenten con financiamiento autónomo, que es lo que yo decía de las contribuciones parafiscales. Por ejemplo, la Caja de Seguridad Social para abogados. Ahora bien, habiendo estipulado lo que es el sujeto activo y haciendo la diferencia entre el primer momento cuando actúa en ejercicio de la potestad tributaria a través del Poder Legislativo y en un segundo momento cuando actúa como sujeto activo de la relación jurídica tributaria a través del Poder Ejecutivo, vamos a ver las distintas clasificaciones y doctrinas respecto de sujetos pasivos. En la doctrina, chicos, la clasificación de sujetos pasivos básicamente es una clasificación triple, en donde Villegas hace una clasificación clara y exacta de sujetos pasivos en una clasificación tripartita de ellos. Y básicamente establece que, y comparte la doctrina mayoritaria, y establece que los sujetos pasivos se clasifican en contribuyente, sustituto y responsable solidario. Vuelvo a repetir. Villegas
divide a los sujetos pasivos en una clasificación tripartita compartiendo la doctrina mayoritaria. Villegas establece que hay tres tipos de sujetos pasivos: el contribuyente, el sustituto y el responsable solidario. Y aclaro algo y lo vemos enseguida. En la ley 11.683, la clasificación de sujetos pasivos es distinta, ¿sí? Vamos a ir a la clasificación que da Villegas, que es una clasificación doctrinaria, para poder pasar después a lo que dice la ley en la ley 11.683. Villegas dice que los sujetos pasivos se clasifican en contribuyente, en sustituto y en responsable solidario. Básicamente Villegas dice que el contribuyente es el destinatario legal del tributo a quien el mandato de la norma obliga a pagar el tributo por sí mismo. Como es él mismo el realizador del hecho imponible, es un deudor a título propio, ¿sí? En cuanto a lo que es sustituto, Villegas sostiene que el sustituto es aquel sujeto ajeno a la producción del hecho imponible y sin embargo y por una disposición legal ocupa el lugar del destinatario legal tributario y lo desplaza de la relación jurídica tributaria de tal forma que el sustituto es quien paga en lugar de. Y la tercera clasificación es la de responsable solidario. El responsable solidario es un tercero que también está ajeno a la producción del hecho imponible, pero por una disposición legal, al igual que en la circunstancia del sustituto, por una disposición legal, la ley le otorga la obligación de pagar un tributo que deriva de la producción del hecho imponible. A diferencia del sustituto, no excluye de la relación jurídica tributaria al destinatario legal tributario, sino que lo ubica al lado de él. Si el sujeto principal, que se denomina destinatario legal tributario, no paga, podemos ir a cobrarle al otro responsable solidario por disposición de la ley. Básicamente, chicos, es menester destacar que esta clasificación tripartita entre contribuyente, sustituto y responsable solidario, que la determina la doctrina, ¿sí? Es una clasificación teórica. Preguntas de parcial siempre se dan respecto de cuál es la diferencia entre el responsable solidario y el sustituto. Tiene que tener en cuenta principalmente que el responsable solidario, por disposición de la ley, tiene que pagar el tributo, pero se ubica al lado del destinatario, al lado de. Respecto del sustituto, tiene que pagar por disposición de la ley, pero desplaza de la relación jurídica tributaria al destinatario legal y ocupa el lugar de. Vamos al caso del contribuyente. El contribuyente, como habíamos dicho anteriormente, es el destinatario legal del tributo. No es sustituido por nadie y, por consiguiente, debe pagar el tributo por sí mismo. Es el principal sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria principal, ¿sí? Ya que a él mismo está referido el mandato de pago. Es un deudor a título propio. Vuelvo a repetir, ¿sí? Es aquel cuya capacidad contributiva tuvo en cuenta el legislador al momento de crear el tributo. Y es quien sufre
en sus bienes un detrimento económico tributario. ¿Van entendiendo? ¿Tienen alguna pregunta, chicos, respecto del contribuyente? Por favor, no tengan dudas de Profe, yo tengo una consultita. ¿Qué término es el que usa usted de que el sustituto desplaza de la relación? ¿Cómo era? La el relación. sustituto. Sí, Bueno, el sustituto es aquel sujeto pasivo, ¿me escucha? Es aquel sí, sí. sujeto que es ajeno a la producción del hecho imponible, ¿sí? Pero por una disposición legal, ocupa el lugar del destinatario legal y lo desplaza de la relación jurídica tributaria, por lo cual el sustituto es quien paga en lugar de. En cambio, el responsable solidario, ¿sí?, está al lado de. ¿Me entiende? El Sí, sustituto sí. desplaza, no estaba previsto y por una disposición legal lo desplaza al destinatario legal tributario, lo saca de la relación jurídica tributaria y paga en lugar de. En definitiva, paga. En cambio, el responsable solidario va a pagar por una disposición de la ley, ¿sí?, pero va a estar al lado del destinatario legal tributario y va a pagar siempre y cuando el primer responsable no pague. Por eso es solidario responsable. Tiene responsabilidad solidaria. No sé si logré... Sí, sí, profe, nada más me había quedado ahí en los apuntes. Profe, disculpe. Sí. El sustituto sería el responsable por deuda ajena, que así lo nombra la ley. Después vamos a ir, sí, después ustedes cuando aprendan bien esta clasificación tripartita, después vamos a pasar a la ley que nos toca el día de mañana, mañana es martes, el miércoles, porque ahí ya vamos a ir a lo que es el artículo 5, el 6 y el 8 en forma específica. Siempre le preguntan a ustedes cuál es la clasificación doctrinaria de sujeto pasivo, y si le preguntan cuál es la clasificación doctrinaria de sujeto pasivo, ustedes van a dar esta clasificación tripartita, ¿sí? Después, la clasificación que está en la ley es responsable por deuda propia y responsable por deuda ajena. Y cuando hablamos de responsable por deuda ajena, hay determinados incisos que usted puede relacionar con estas clasificaciones que nosotros estamos dando, pero no en su conjunto, ¿me entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, seguimos con el contribuyente. Entonces, decimos que el contribuyente es un deudor a título propio. Y es él o su capacidad contributiva la que tuvo en cuenta el legislador al momento de crear el tributo. Y es él quien sufre en sus bienes, en su derecho de propiedad, un detrimento económico tributario. ¿Por qué? Porque tiene que pagar. Hay situaciones, chicos, específicas como la de las sucesiones. Las leyes tributarias hablan de los contribuyentes y sus herederos. ¿Estamos? Esta situación de los herederos respecto de la deuda tributaria del causante, es decir, de la persona que falleció y dejó una herencia, se rige por el derecho civil, ¿sí? Conforme al Código Civil, el heredero es el continuador de la persona del causante y responde por la deuda tributaria, incluso con sus bienes, salvo que haya una renuncia a la herencia o la acepte con beneficio de inventario. En cuanto, estas son situaciones que se van dando, ¿no? Y ya lo vamos a ver en el artículo 8. Estamos haciendo un análisis genérico. Cuando hay pluralidad de herederos, dice que cada uno debe responder por su cuota parte, ya que conforme al Código Civil no se presume la solidaridad entre los herederos. Y cuando hay sucesores a título singular, es decir, uno solo, las leyes tributarias suelen disponer que el adquiriente es solidario con el cedente. ¿Por qué le digo estos temas? Porque en los libros van a encontrar las situaciones de las herencias, de los herederos y de las sucesiones.
Lo cierto y concreto que pasa en la práctica, se lo digo como abogado, es que cuando queda una herencia, las herencias deben pagar tributos, deben pagarse los tributos. Por ejemplo, fallece una persona y deja un inmueble y un automotor. El inmueble está gravado por el impuesto, inmobiliario, y el automotor está gravado por el impuesto al automotor. Esos impuestos quedan subsistentes. Al morir una persona, automáticamente y con el nuevo Código Civil son herederos forzosos el ascendiente, el descendiente o el cónyuge. Entonces, se deben pagar impuestos. Por eso se grava estas circunstancias. Y que después vamos a ir más allá cuando veamos la ley, sobre todo en el artículo 8, cuando las sucesiones siguen trabajando en el tiempo hasta que culminan para poder seguir pagando los distintos impuestos o tributos que puedan desarrollarse por la actividad de la sucesión misma. Ahora bien, teniendo en cuenta que el contribuyente es el destinatario legal y no es sustituido por nadie, y es un deudor a título propio, y es aquella persona que sufre el detrimento económico por el pago del tributo, y es como regla general el sujeto pasivo por excelencia, porque después vienen las excepciones. Vamos a ver lo que es la circunstancia o la situación del sustituto, que preguntaba el alumno. Respecto del sustituto, el sustituto es el sujeto pasivo que reemplaza ab initio, es decir, al inicio, al destinatario legal del tributo dentro de la relación jurídica tributaria sustancial. De tal manera que surge un solo vínculo iuris, es decir, un solo vínculo jurídico entre el fisco y el sustituto. El sustituto desplaza a aquel a quien estaba dirigido por ley el peso del tributo, pero queda marginado en la relación jurídica tributaria sustantiva. Esto significa que el sustituto no queda obligado junto al destinatario, sino queda obligado en lugar de. Por eso le decía la frase en lugar de. Esa es la diferencia principal que hay con el responsable solidario. En la actualidad podemos encontrar un ejemplo de sustituto en la ley de impuesto a la ganancia. No sé si vieron impuesto a la ganancia, o un ejemplo genérico con respecto a los pagadores nacionales a beneficiarios del exterior. También podemos encontrar en el impuesto a los bienes personales, cuando hay bienes situados en el país cuyos dueños se domicilian en el extranjero. Aquí la ley dispone que el que tenga la posesión de ellos debe sustituir al propietario en el pago. Yendo al plano de los responsables solidarios, vamos a decir que hay responsabilidad solidaria cuando no se excluye de la obligación tributaria al destinatario legal del tributo y se lo mantiene como deudor del fisco. Pero a su lado se ubica un tercero por deuda ajena y se le asigna también el carácter de sujeto pasivo, que es el responsable solidario. El realizador del hecho imponible, chicos, y el tercero extraño a dicha realización coexisten como sujetos pasivos indistintos de la relación jurídica tributaria principal. Cuando la ley
crea un responsable solidario, solamente puede ser creado por ley, eso quiero que sepan, es decir, tiene que haber un artículo en la ley donde diga es responsable solidario tal persona en determinadas circunstancias, no lo crea otra fuente que no sea la ley. Cuando la ley crea un responsable solidario, el destinatario legal del tributo permanece dentro de la relación jurídica tributaria, ¿sí?, bajo la denominación de contribuyente. Y si el contribuyente no paga y el fisco le hace la intimación y una actuación y no paga o es insolvente, a través del procedimiento de determinación de oficio, el Estado va a ir contra el responsable solidario. Entonces, cuando estamos enfrente del responsable solidario, surge un doble vínculo obligacional y un objeto único. Tenemos fisco contribuyente, que es el destinatario legal del tributo, y fisco responsable solidario. ¿Sí? Ya vamos a entrar en el tema específico cuando veamos la ley, que tienen que tener toda la ley, la 11683. Nosotros hablamos de el cónyuge que perciba y disponga rentas propias del otro, los padres, los tutores y los curadores de los incapaces, los síndicos concursales, los administradores de las sucesiones, los directores y demás representantes de las sociedades o de las entidades, ciertos funcionarios públicos, los escribanos, los agentes de retención y percepción, los síndicos que no hicieran las gestiones necesarias para la determinación de los ingresos. Bueno, todo esto lo vamos a ver cuando vemos el artículo 6 y el artículo 8. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Bueno, hay muchos que siguen ingresando. ¿Profe? Sí. Entonces, el responsable sustituto paga con el patrimonio de la persona a la cual sustituye. No, con su patrimonio propio, Ah, bien, el bien. sustituto. Bien, bien. Bueno, habiendo hecho una síntesis, porque es así, de lo que es la división tripartita de sujeto pasivo conforme a Villegas, es importante que veamos la situación de los agentes de retención y de percepción. Algunos de ustedes deben haber escuchado, él es agente de percepción, él es agente de retención, él actúa como agente de percepción, él actúa como agente de retención. Yo le quiero hacer una pregunta y quiero que participen. ¿Qué entienden ustedes por agente de retención y agente de percepción? A ver si quieren participar. Quiero saber qué es lo que entienden o lo que han estudiado respecto de agente de retención y de percepción. El agente de percepción, cuando le hace la factura a sus compradores, ¿Quién habla? le Disculpe, que retiene. no puedo ver. Romina Fuentes. ¿Cómo? Ah, ¿Fuentes? Sí, que el agente de percepción, cuando va a emitir la factura a sus compradores, le retiene una parte del impuesto, puede ser de IVA o de ingresos brutos, para después depositarlo al fisco. Muy bien, es un ejemplo. Y el de retención sería lo contrario, que es cuando cobra a los clientes, le cobra también una parte del impuesto. Muy bien, está dando con ejemplos. Excelente. A ver, otra persona, otro alumno, otra alumna, tiren idea de lo que creen que es agente de percepción o retención, porque esto vamos a ver mucho de casos de agente de retención y percepción, ¿no? Lo vamos a ver tanto en la responsabilidad como en la determinación de oficio y como, asimismo, en delitos penales tributarios. A ver, otro que se anime. Otra persona, a ver, otro alumno.
no se inhiban. Ahí la alumna Fuentes dio con bastante claridad ejemplos de lo que estamos hablando, de gente de percepción y retención. Pero bueno, quisiera que ustedes participen también un poquito, den ejemplos. Bueno, básicamente, cuando hablamos de, ¿y por qué lo vemos en los sujetos, en la bolilla de sujetos? Porque los agentes de retención y percepción son figuras de trascendental importancia en materia tributaria. Ambos son sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria principal por deuda ajena. Son sujetos pasivos por deuda ajena, ¿sí? Respecto del agente de retención, podemos decir que el agente de retención es un deudor del contribuyente o alguien que por su función pública, por su actividad, por su oficio o profesión, se encuentra en contacto directo con un importe dinerario de propiedad del contribuyente, ante lo cual tiene la posibilidad de detraer la parte que le corresponde al fisco en concepto de tributo. ¿Se entendió? Y creo que el ejemplo que dio la alumna Fuente ha sido bastante acertado respecto de lo que significa un agente de retención. Retiene en la fuente lo que debe depositarle al fisco en concepto de algún tributo. ¿Sí? Vamos de nuevo. El agente de retención es un deudor del contribuyente, ¿sí? O alguien que por su función pública, por su actividad, por su oficio o por su profesión, se encuentra en un contacto directo con un importe dinerario de propiedad del contribuyente, ante lo cual tiene la posibilidad, dice la doctrina, pero si está dispuesto por ley es la obligación, ¿sí?, de detraer la parte que le corresponde al fisco en concepto de algún tributo. Vieron que dice, esta persona es agente de retención de impuestos a las ganancias. Entonces, ustedes cuando ejercen su profesión van a determinar que sus clientes o su clienta están alcanzados por el impuesto a la ganancia porque superan el mínimo no imponible, de tal forma que esa persona trabaja en 2 establecimientos, uno de ellos tiene que ser agente de retención del impuesto a la ganancia. ¿Qué pasa si no lo hace? ¿Puede ser responsable solidario? Sí, por supuesto. Entonces, este agente de retención es un sujeto pasivo por deuda ajena. Respecto del agente de percepción, decimos que es aquel sujeto pasivo por deuda ajena que por su profesión, por su oficio, por su actividad o por su función está en una situación que le permite recibir del contribuyente un monto tributario que posteriormente debe depositar a la orden del fisco. El agente de percepción proporciona al contribuyente un servicio o le transfiere o suministra un bien. ¿Tienen algún ejemplo ustedes? Si nosotros decimos que el agente de percepción es aquel que por su profesión, por su oficio, por su actividad o por su función, está en una situación que le permite recibir del contribuyente un monto tributario y que posteriormente debe depositar a la orden del fisco. ¿Me pueden dar un ejemplo de agente de percepción? Las estaciones de servicio que retienen los impuestos internos del combustible. Estamos hablando de percepción, no de retención. Perdón, claro, cuando hacen la factura por la carga de combustible, ahí le retiene la percepción de los impuestos internos, ¿o no?
Otro ejemplo. Profesor, en el caso de ingresos brutos de acá de la provincia de Salta, mayoristas, cuando facturan, cuando venden, los mayoristas, las empresas mayoristas, son agentes de percepción. A ver, deme el ejemplo. ¿Podrá o no? Hablemos para que aprendamos. A ver, No cuando se ve la grabación. a un comprador, sí, la venta de un X producto le suma, no me acuerdo cuál bien es el porcentaje, creo que es un 3% a la factura, en concepto de percepción de ingresos brutos. Otro ejemplo. Ahí las alumnas están participando con mucha responsabilidad y con muchas ganas. A ver, otro ejemplo. Si decimos uno básico que pasa siempre, sobre todo en los municipios, cuando ustedes pagan algún tributo municipal. A ver, que recuerden. Ya las chicas se van muy específicos a los impuestos, a los ingresos brutos, lo cual me parece excelente que puedan emitir su opinión. A ver, otro ejemplo. Si decimos que la agente de percepción, por determinada función, está en una situación que le permite recibir del contribuyente un monto tributario que posteriormente debe depositar. EDESA, profesor, en el caso de... A ver, ¿cuál sería el ejemplo de EDESA? Cuénteme. EDESA, TGI, impuesto inmobiliario, son agentes de percepción. Muy bien. ¿Nos da un ejemplo en la práctica cómo sería? Bueno, cuando EDESA emite la factura al no vendría a ser a un consumidor final, sino a un responsable inscrito en ese impuesto, digamos. Más sencillo. A ver, pensemos un ejemplo más sencillo con EDESA. Básicamente, digamos, todas las personas físicas pagan TGI, impuesto inmobiliario. Muy bien. Por ejemplo, el caso que da la compañera Brito, ¿así es? ¿Así me figura? Sí, Lourdes Brito. Lourdes, es correcto. En el caso en la provincia de Salta, nosotros tenemos que la prestación de servicios básicos, servicios públicos, está concesionada en determinadas empresas. Está tercerizada la prestación de servicios de luz, que sería energía eléctrica, de gas, con gas NOR, o gas NOR, se llama ahora, era gas del Estado antes, y de agua en Agua del Norte. En el caso de la circunstancia que describía la compañera Britos, EDESA, cuando emite la factura de luz, en determinados municipios le agrega un ítem que se llama impuesto inmobiliario. Y en otros municipios le agrega un ítem que se llama tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Entonces usted cuando paga la luz, como un cliente, como un usuario más, paga además, si su municipio se adhirió y lo formó como agente de percepción a EDESA, paga además impuesto inmobiliario y una tasa retributiva de alumbrado, barrido y limpieza. En ese caso, cuando usted paga la boleta completa, ya está pagando 2 tributos. Y EDESA tiene la obligación de depositarla a la orden del fisco, en concepto de esos 2 tributos o de uno solo. No todos los municipios tienen agentes de percepción, porque usted debe constituirlo al agente de percepción por una ordenanza y hacer un acuerdo, un convenio con el agente de percepción. No todos los municipios lo tienen, al igual que la provincia. ¿Por qué hablo de los municipios? Porque es lo más común escuchar
a los ciudadanos o a las ciudadanas, decir, yo pago mis impuestos, que cuando pago... No es cierto. Una cosa es que usted pague el servicio básico que recibe, ya sea de energía eléctrica, de gas o de agua, y otra cosa es que usted pague, como dicen todos, los impuestos. La Constitución de la provincia de Salta establece que los municipios tienen en su poder el cobro y la recaudación y la creación de dos impuestos básicos, vale decir el impuesto inmobiliario y el impuesto del automotor. Después todos los otros impuestos están en cabeza de la provincia y de nación. Y sí, la fuente principal de recursos que tiene un municipio son las tasas retributivas de servicio. La tasa retributiva de servicio que por ahí más recaudación genera puede ser la tasa de alumbrado, barrido, limpieza. Y usted dice, ¿cómo nosotros vamos a recaudar estos tipos de tributos? Entonces, ¿qué hacen los municipios? Con mucho criterio, constituyen a estas empresas que son las más grandes, porque todo el mundo en realidad debería tener o tiene servicios básicos de energía, gas y agua, y las constituyen agentes de percepción a los fines netamente recaudatorios. ¿Me escucharon? Entonces, cuando se constituye en agente de percepción a una determinada empresa, y se lo hace por ordenanza y por convenio, esta empresa recibe el pago del servicio que brinda y además en su factura le cobra algún tipo de tributo y luego lo debe depositar al fisco. Ese es el procedimiento, ese es uno de los claros ejemplos de agente de percepción. Los bancos también actúan como agentes de percepción cuando usted deposita plata en su caja de ahorro y cuando usted deposita y luego el banco deposita cuenta de ingresos brutos, muchas veces se da. Por eso cuando los contadores hacen las DJ, piden el resumen de los movimientos de las cuentas corrientes y de las cajas de ahorro, porque ya le ha ido cobrando el banco y depositando a cuenta. En ese caso, cuando usted deposita al banco, en ese caso, usted no es un deudor del banco, usted está depositando por alguna actividad comercial y el banco luego le toma como pago a cuenta de algún impuesto. No todos los municipios tienen su administración y sus finanzas al 100% en el sentido de que si nosotros queremos cobrarle a los ciudadanos impuestos inmobiliarios, por ejemplo, hay ciudades que tienen un gran número de barrios que no están loteados o cuyos propietarios no son los titulares registrales, pero sí son los poseedores. Entonces existe un problema en los municipios, esto se lo doy a modo de ejemplo, al momento de poder realizar el cobro de determinados tributos municipales. Entonces tienen que avanzar los municipios y en determinados municipios se hace un acuerdo con EDESA y se los identifica a los contribuyentes por los números de NIS. ¿Me entienden? ¿Me van siguiendo? A ver, acá siguen ingresando. ¿Me van siguiendo, chicos, los que estaban ahí participando? Sí, profesor. Entonces, en esta circunstancia, que usted no puede identificar a los contribuyentes porque no tiene un censo o porque no todos los vecinos tienen la escritura de su casa por X razón, usted tiene la obligación de recaudar en concepto de alumbrado, barrido y limpieza. Entonces, muchos municipios han avanzado con convenios con EDESA porque todo el mundo quiere tener luz y al momento de tener la luz se convierte en un NIS, identifican el NIS con el contribuyente. Esto está mal, pero así lo hacen en la práctica para poder tener una recaudación genuina. Imagínense que hay barrios que no pagan o barrios que pagan de más, y es una moneda constante que se da a lo largo y a lo ancho de muchos municipios el problema de la recaudación de tributos municipales, con lo cual recurren a la figura de los agentes de percepción para poder realizar esa recaudación a través de EDESA, porque
es mayor la cantidad de usuarios de energía eléctrica que usuarios registrados de agua o usuarios registrados de gas. ¿Me entienden? Entonces, más o menos con esos ejemplos vamos avanzando. Entonces, vamos de nuevo, decimos que tanto el agente de retención como el de percepción son sujetos pasivos en la relación jurídica principal por deuda ajena. En el caso del agente de retención, vuelvo a decir, es un deudor del contribuyente, escuchen bien, es un deudor del contribuyente o alguien que por su función pública, su actividad, su oficio, su profesión, se encuentra en un contacto directo con un importe dinerario de propiedad del contribuyente, ante lo cual tiene la posibilidad de detraer la parte que le corresponde al fisco en concepto de tributo. Siempre el ejemplo básico que yo doy en los agentes de retención es la patronal, que retiene el impuesto a las ganancias y lo debe depositar. Y después los aportes a la seguridad social, que son los tributos parafiscales. Vio que a usted cuando le pagan el sueldo, o deben haber visto a una persona cuando le pagan el sueldo, le hacen la retención de ganancia y le hacen la retención de los recursos de la seguridad social para el aporte a la caja o a su jubilación. Entonces la patronal retiene y debe depositar. No siempre deposita, pero esa es otra cuestión que ya vamos a ver más adelante en cuanto a las responsabilidades y las consecuencias penales. El Estado, en su conjunto, tanto los municipios como la provincia y como la nación, son agentes de retención para determinados tributos de sus administrados, es decir, las personas que trabajan en el Estado. Respecto de los agentes de percepción, decimos nuevamente que el agente de percepción es un sujeto pasivo de la relación jurídica principal por deuda ajena. La diferencia es que este agente, por la profesión, por su oficio, por su actividad o por la función que determina, está en una situación que le permite recibir del contribuyente un monto dinerario tributario que posteriormente debe depositar a la orden del fisco. El ejemplo más claro es de aquel del proveedor de energía o de gas o de agua, que adiciona el tributo a la factura con la que cobra el servicio. ¿Se entendió? Después, el bolillero, el programa que tienen ustedes, nos habla de lo que es el Instituto del Resarcimiento. Y decimos que el resarcimiento es la relación jurídica que se traba entre el sujeto pasivo, que paga una deuda total o parcialmente ajena, por un lado, actúa como acreedor, y el destinatario legal del tributo. El deudor del resarcimiento debe ser siempre el destinatario legal tributario, porque es el realizador del hecho imponible. Y si por alguna exigencia legal paga quien fue ajeno a esa realización, es de la más elemental equidad, dice Villegas, que esté dotado de la facultad de resarcirse. Es decir, que es aquella persona que le va a poder cobrar luego al destinatario legal tributario lo que pagó en concepto de deuda ajena, ¿sí? Y esto se denomina resarcimiento. El programa, además, estatuye lo que es la capacidad jurídica tributaria, ¿sí? Nosotros veníamos hablando de que existe la relación jurídica tributaria principal, describimos lo que es la obligación tributaria y fuimos describiendo la clasificación doctrinaria de sujetos pasivos, ¿sí? Y surge lo que es el concepto de capacidad jurídica tributaria. Pregunta de parcial y pregunta de final. Y ante lo cual nosotros tenemos que hacer una diferencia esencial. Debemos distinguir lo que es la capacidad jurídica tributaria, ¿sí? Y de lo que es la capacidad contributiva. La capacidad jurídica tributaria,
chicos, es la aptitud jurídica para ser la parte pasiva de la relación jurídica tributaria principal, con prescindencia de la cantidad de riqueza que se posea. ¿Está escuchando? Repito nuevamente. Capacidad jurídica tributaria es distinto a la capacidad contributiva, que ya deben haber visto el principio de capacidad contributiva. Repito la definición de capacidad jurídica tributaria. La capacidad jurídica tributaria es la aptitud jurídica para ser la parte pasiva de la relación jurídica tributaria principal, con prescindencia de la cantidad de riqueza que se posea. Por su parte, la capacidad contributiva es la aptitud económica de pago público, con prescindencia de la aptitud de ser jurídicamente el integrante pasivo de la relación jurídica. ¿Se entendió? ¿O lo digo de nuevo? Por favor, quiero que sepan bien la definición de capacidad ¿Puede jurídica. repetir de nuevo, profesor, por favor? Bueno, ¿qué significa capacidad jurídica tributaria? Primeramente tenemos que saber que la capacidad jurídica tributaria es distinta a la capacidad contributiva. La capacidad jurídica tributaria es la aptitud jurídica para ser sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, con prescindencia, no nos interesa, de la cantidad de riqueza que posea. ¿Se entiende? Usted es sujeto pasivo porque tiene la aptitud de serlo por disposición de la ley. Es la aptitud jurídica. ¿Me entienden? Jurídica. La persona tiene capacidad jurídica tributaria porque posee una aptitud jurídica para ser la parte pasiva de la relación jurídica tributaria principal, con prescindencia, es decir, sin perjuicio de la cantidad de riqueza que posea. Por su parte, la capacidad contributiva es una aptitud económica de pago. Ahí está la primera diferencia. La capacidad jurídica tributaria es una aptitud jurídica para ser parte pasiva de la relación jurídica. En cambio, la capacidad contributiva es una aptitud económica de pago, sin perjuicio o con prescindencia de la aptitud de ser jurídicamente el integrante de la relación jurídica. En líneas generales, en el derecho argentino, chicos, en nuestro sistema, pueden ser sujetos pasivos de la relación sustancial, conforme al artículo 5, que ya lo vamos a ver la clase que viene, las personas de existencia visible, capaces o incapaces por el derecho privado, las personas jurídicas, y en general las sociedades, las asociaciones, las empresas o las entidades. No interesa si el derecho privado le reconoce o no la calidad de sujeto de derecho. Lo que tiene en cuenta el legislador tributario es la posesión de una autonomía patrimonial tal que le posibilite encuadrarse tácticamente en los hechos imponibles. Es por esto que pueden ser sujetos pasivos las sucesiones indivisas. ¿Me entienden? Entonces, eso es importante que ustedes sepan, porque de acá surge lo que se habla genéricamente de la autonomía del derecho tributario y sobre todo de la autonomía del derecho tributario material, con prescindencia de las disposiciones legales que dé el derecho civil. En este caso, nosotros podemos ser incapaz de derecho porque somos menores e incapaces, o porque hemos sido declarados incapaz por una sentencia, pero podemos tener capacidad jurídica tributaria. Por eso el artículo 5, cuando lo lean, de la ley tributaria, de la ley 11.683, dicen que sí pueden ser sujetos pasivos en la relación sustancial las personas de existencia visible capaces o incapaces. ¿Ustedes saben qué es un incapaz para el derecho privado? A ver, ¿alguien tiene un ejemplo de una persona incapaz? Miren, en la Argentina, y traigo a colación
el problema que se suscitó o las diferencias de opiniones que se suscitaron en materia. En la Argentina, usted es persona desde la concepción, desde la panza. Y yo les cuento que cuando ejercía la profesión, a nosotros nos tocó un caso en que una persona por nacer era heredero forzoso de su progenitor que había fallecido. ¿Me siguen? Una persona por nacer que todavía no había nacido, como se dice, no había llegado al mundo, era heredero forzoso de su papá biológico que había fallecido durante el embarazo. Y era el único heredero forzoso porque los padres no estaban casados. Esto es hace mucho tiempo, ¿no? Antes que se modifique el Código Civil. Entonces, en este caso, la persona que falleció dejó una herencia muy grande. Y el primer beneficiario era esa persona por nacer. Que la persona por nacer ya es persona porque es desde el momento de la concepción. Por lo cual, y a ser el único heredero en su momento, había que proteger los derechos y los intereses de esa persona por nacer por la herencia que había dejado su padre biológico, que había dejado de existir. ¿Me sigue? De tal forma que había que administrar esa herencia en representación promiscua de los derechos de esa persona por nacer para evitar que ese acervo hereditario sufra algún tipo de detrimento por el paso del tiempo y además y principalmente por los tributos que debían pagarse en concepto de impuesto inmobiliario, impuesto inmobiliario, principalmente tasa retributiva de servicio, impuesto al automotor. ¿Se entiende? Por eso, la ley tributaria hace una diferencia muy importante en lo que es ser la capacidad jurídica tributaria y lo que es la capacidad contributiva. A tal punto que si leen el artículo 5 de la ley 11.683, dice el artículo, o reza el artículo, que pueden ser sujetos pasivos de la relación sustancial toda persona de existencia visible, capaz o incapaz para el derecho privado. ¿Me entienden? Una persona por nacer y una persona hasta los 18 años es niño en la Argentina. Y son personas incapaces, ¿sí? Más allá de la capacidad plena o semiplena a partir de una edad. Y por eso les reconoce a las sucesiones indivisas, en este caso lo que yo le contaba, la capacidad de ser sujeto pasivo. Es decir, y vuelvo a repetir, la aptitud jurídica es una aptitud jurídica para ser la parte pasiva de la relación jurídica, ya sea para el impuesto automotor, para el impuesto inmobiliario. Antes, hace mucho tiempo, existía el impuesto a la herencia, que seguro se lo han contado en lo que desarrollaron los límites a la potestad tributaria. Distinto de la capacidad contributiva o la aptitud económica de pago. Una persona por nacer no tiene aptitud económica de pago. Y acá yo le quiero hacer una acotación. Acá vienen las diferencias abismales que existen en materia de derecho civil y en materia de derecho tributario. Por eso, y vuelvo a repetir, ¿sí? El derecho tributario material tiene autonomía, con prescindencia de lo que dice el derecho civil. Por eso, en este caso, pueden tener capacidad jurídica tributaria las personas incapaces y las sucesiones indivisas. Y en este caso, un alumno una vez nos había hecho una pregunta con mucho entendimiento y un gran criterio.
vieron que en la práctica se da que van los jóvenes o los niños, les digo niños porque niño en la Argentina es hasta los 18 años, a comprar algo al negocio, el kiosco. Seguramente que ustedes cuando fueron niños fueron a comprar algo al kiosco. Y van a comprar una gaseosa. Y acá le doy el ejemplo concreto. Si va una persona de 14 años, es un niño, y compra una gaseosa, hay dos consecuencias jurídicas que ustedes tienen que distinguir. La primera consecuencia jurídica es que está realizando un contrato de compra-venta. ¿O no es así? Este niño, esta niña de 14 o de 13 años que fue al kiosco y compró una gaseosa, está haciendo un contrato de compra-venta. Y le entrega una suma de dinero a cambio de una gaseosa. Y supuestamente no tiene capacidad civil para celebrar contratos. ¿Me entienden lo que le digo? ¿Me van siguiendo? ¿Me están prestando atención? Entonces va el, no sé, le voy a dar el más sencillo el ejemplo. Va el niño o la niña de 10 años a comprar al kiosco de la esquina una gaseosa. Le paga la gaseosa, el kiosquero o la kiosquera le da la gaseosa. ¿Qué está haciendo ahí? Un contrato de compra-venta. Y para la ley civil, no tiene capacidad civil para celebrar contratos porque no tiene el discernimiento necesario y necesita la representación de los padres. Si usted pone ese ejemplo, al comprar una gaseosa y pagarla, está haciendo un contrato de compra-venta. Pero si ese niño de 10, 11 años quiere hacer la compra de una casa, no lo puede hacer. Y estamos dentro del mismo concepto de compra-venta. ¿Me entienden lo que le digo? Al comprar la gaseosa, ¿qué paga? A ver, los que están prestando atención. ¿Qué paga? Paga el costo de la gaseosa y ¿qué más paga? Impuestos. Impuestos. IVA. Muy bien. ¿Qué impuesto? El impuesto al valor agregado. Correcto. ¿Se dan cuenta del ejemplo que le doy? Sencillo. Ese niño que compró la gaseosa, además de estar haciendo un contrato de compra-venta, más allá de las discusiones que podemos tener en el ámbito del derecho civil, en materia tributaria, está abonando el impuesto al valor agregado. ¿Me entienden? Entonces, que es un impuesto nacional, que va a la masa coparticipable, luego se realiza la distribución en concepto de coparticipación federal. Y a esto quiero llegar, Es tan grande la autonomía del derecho tributario que tenemos la posibilidad de asignarle capacidad jurídica, es decir, tenemos la posibilidad de ser titulares de relaciones económicas que constituyan hechos imponibles, siendo inclusive incapaz. Por ello, para el derecho tributario argentino en general, pueden ser sujetos pasivos del tributo las personas capaces o incapaces para el derecho privado y entes en general con prescindencia de que dicho derecho les reconozca o no la calidad de sujeto de derecho. O sea, sin perjuicio o sin interesarle al derecho tributario material de que el derecho civil les reconozca o no la calidad de sujeto de derecho. Como por ejemplo las sucesiones indivisas, como ejemplo clásico del derecho positivo en la Argentina. Esta posibilidad de apartamiento expreso de la capacidad jurídica del derecho privado es una nota distintiva de la autonomía del derecho tributario material, que es una autonomía dogmática. Pregunta de final y pregunta de parcial. Autonomía del derecho tributario. Y usted tiene que saber prima facie y de antemano que la autonomía del derecho tributario rige por antonomasia en el derecho tributario material. Porque hay otras ramas del derecho tributario, como el derecho constitucional o procesal o administrativo, que no tienen autonomía plena, sí el derecho tributario material. ¿Estamos de acuerdo? El derecho tributario material puede designar contribuyentes a entes que el derecho privado no considera capaces,
o no les reconoce la personalidad de derecho. En el caso de las sucesiones indivisas, pregunta de final y pregunta de parcial, y que ya lo vamos a ver concretamente en la clase que viene cuando veamos la ley. En el caso de las sucesiones indivisas, en el impuesto a la ganancia, no sé quién vio impuesto a la ganancia, el artículo 33. O en el caso, por ejemplo, de las sociedades de capital, desde la fecha del acta constitutiva, en el idéntico supuesto, en el impuesto a la ganancia, en el artículo 69. No sé si ya vieron, ¿ustedes ya vieron impuesto a la ganancia? No. No, profe. Bueno, como decimos que el derecho tributario material puede designar contribuyentes a entes que el derecho privado no los considera capaces o no les reconoce personalidad de derecho, igualmente el derecho tributario material puede negar la existencia como contribuyente a entes con personalidad de derecho privado. El caso de las sociedades de persona en el impuesto a la ganancia, el artículo 50. Vuelvo a repetir, así como el derecho tributario material puede designar contribuyentes a entes que no son considerados capaces por el derecho privado o no se les reconoce personalidad de derecho, el derecho tributario material también puede negarle la existencia como contribuyente a entes que sí tienen personalidad de derecho privado, en el caso de las sucesiones de las sociedades de personas, en el impuesto a la ganancia, en el artículo 50. O también el derecho tributario material le puede asignar tratamiento especial y distinto del derecho privado. En el caso de las ganancias propias de los cónyuges, sin reconocerle el tratamiento ganancial del Código Civil para el impuesto a la ganancia, o por ejemplo en la admisión limitada de las sociedades entre cónyuges en el impuesto a la ganancia en el artículo 32. En este caso, como dijimos que hay una clasificación común y tripartita del responsable, contribuyente y responsable solidario, contribuyente, sustituto y responsable solidario, yo quería hacer una distinción y una aclaración en lo que es la capacidad jurídica tributaria. Creo que en lo que atañe a la capacidad jurídica tributaria es la nota distintiva de la autonomía del derecho tributario material. Vuelvo a repetir, para el derecho tributario argentino pueden ser sujetos pasivos del tributo personas capaces o incapaces para el derecho civil. Y se le puede dar esa capacidad, se le puede dar esa calidad de sujeto pasivo inclusive a entes en general con prescindencia o sin perjuicio de que el derecho privado, el derecho civil, les reconozca o no la calidad de sujetos de derecho. Eso principalmente. Cuando hacemos un análisis del artículo 5 de la ley 11.683, que vamos a ver, yo necesito que ustedes la clase que viene tengan a mano la ley 11.683, y si no la pueden conseguir por X razón, bájenla de internet, y precisamente el artículo 5, 6 y 8, porque lo vamos a estudiar con detenimiento, ¿sí? El artículo 5 de la ley 11.683, ¿sí?, habla de cuestiones especiales y habla de personas jurídicas de carácter público y de carácter privado. Respecto de las personas jurídicas de carácter público, tenemos al Estado Nacional, a las provincias, a las municipalidades, a las entidades autárquicas, a la Iglesia Católica. Y respecto de personas jurídicas de carácter privado, tenemos a las asociaciones y a las fundaciones con la autorización para funcionar, a las sociedades civiles y comerciales, entidades con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Por qué habla de personas jurídicas de carácter público y de privado? Porque primero tenemos que hacer una distinción cuáles son de carácter público y cuáles son de carácter privado. A los fines didácticos yo se la hice recién. Porque son sujetos que pueden tener capacidad jurídica tributaria. ¿Me entienden? Son sujetos que pueden tener capacidad jurídica tributaria con prescindencia de lo que estipule el Código Civil. Por otra parte, chicos,
No sé si tienen alguna duda. Veo que el alumno Pecho ingresó recién y estaba con ganas de participar. A ver, Luisito, ¿querés aportar algo? Espera que le apunte al icono. No, profesor, gracias. Sí, quería, pero era hace rato, no, es lo mismo que dijeron los chicos ahí. No, es lo mismo. ¿Qué? ¿Me Pero escuchás? contanos. ¿Qué? Es ¿Qué era lo que- que, no, es que viene ¿cómo es? Vengo llegué tarde, por eso me encuentro medio descolocado. Ah, bueno, estamos, bueno, igual no es el único, se ve que han tenido otras obligaciones, no hay problema, igual esta clase está siendo grabada, yo las voy a subir. Las otras dos clases que a mí me tocó dar, tuvimos un problemita técnico respecto a la plataforma Moodle y ya mañana lo están solucionando, estamos subiendo las clases. Es importante que sepan, los que entraron recién, que estamos viendo el derecho tributario material, ¿sí? Y dentro de esta bolilla estamos haciendo un análisis de lo que es la relación jurídica tributaria principal, estamos haciendo un análisis de lo que es la obligación tributaria y de los elementos de la obligación tributaria. Dentro de esos elementos, que no hay discusión en lo que es el elemento sujeto y objeto, y puede haber una discusión en la causa, vimos lo que significa sujeto pasivo, primero sujeto activo, que es el Estado. Y ahí hicimos una diferencia principal, que el Estado como sujeto activo tiene una doble actuación. La primera, en ejercicio de su potestad tributaria, a través del Poder Legislativo. ¿Qué hace? Crea tributos, en cumplimiento del principio de legalidad. Entonces, esa potestad tributaria que se ejerció a través del Poder Legislativo creando un tributo, se agota en la creación misma del tributo cuando se da la sanción de la ley. Entonces queda algo abstracto. ¿Sí? Algo abstracto, no es que porque existe el impuesto a la ganancia, automáticamente se va a cobrar o van a pagar, queda algo abstracto. ¿Qué tiene que ocurrir en la práctica? Que ese sujeto a quien está dirigido el impuesto a la ganancia en determinada actividad, realice el hecho imponible para quedar bajo los lineamientos de ese impuesto que fue creado a través de una ley. Ahora, el Estado, para poder cobrarle, hace uso de su calidad de acreedor tributario, que no es un acreedor cualquiera, y a través de otros poderes del Estado, que es el poder ejecutivo, ya deja de actuar el poder legislativo, pasa a hacer la determinación, el cobro de determinado impuesto o de determinado tributo. Entonces vemos cómo el sujeto activo, cuando le pregunten quién es el sujeto activo, el Estado, no hay otro. Hay una doble diferencia. Que al principio, ab initio, el Estado es sujeto activo en ejercicio de la potestad tributaria a través del Poder Legislativo. Cuando se sanciona ese tributo, esa ley, se agota. Y ya pasamos a la órbita del Poder Ejecutivo. Y a través del Poder Ejecutivo, ¿cuál es la entidad por excelencia que actúa en representación del fisco nacional? ¿Cuál es? La AFIP. Correcto, la AFIP. Entonces ya a través del ejercicio de las facultades inherentes del Poder Ejecutivo y delegando funciones en la Administración Federal de Ingresos Públicos, determina y recauda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el sujeto activo de la relación jurídica tributaria principal es el Estado. Y lo que concierne al sujeto pasivo, tenemos una clasificación tripartita en la doctrina, que muchos ya la saben, que es contribuyente, sustituto y responsable solidario. Básicamente el contribuyente es el destinatario legal tributario y paga por sí mismo, con sus bienes, lo que significa un tributo. ¿Sí? Es a quien está dirigido el mandato de la ley. Ese es el contribuyente. El sustituto, desde un inicio, desplaza al destinatario legal tributario por una disposición legal y paga en lugar de, lo desplaza y queda el sustituto, ¿sí? Por una disposición legal. Y el responsable solidario, por una disposición legal, se encuentra obligado al pago solidariamente al lado del destinatario legal tributario.
Y para poder llegar nosotros al responsable solidario, ¿qué tenemos que hacer? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué procedimiento tenemos que hacer para llegar a hacer efectiva la responsabilidad solidaria del artículo 8? Tenemos que hacer un Determinación de procedimiento. oficio. Muy bien. A ver, ¿cómo dijo la alumna Brito? Determinación de oficio. Muy bien. Entonces, a ver, en la práctica, ¿cómo sería? Sencillo. Esto es sencillo, no nos hagamos muchos problemas. Primero, el fisco va contra Actúa el con destinatario el legal titular. tributario. Claro. ¿Sí? Sí. ¿Y qué pasa si no paga? Va por el sustituto. solidario. Solidario, perdón. Correcto, el solidario. ¿Y qué tiene que hacer el fisco para ir al responsable solidario? Obligadamente y necesariamente. ¿Qué tiene que hacer? Determinar la cuantía del tributo. Correcto. Tiene que hacer el procedimiento de determinación de oficio para poder cobrarle al responsable solidario. Una vez que agotó todas las instancias con el deudor principal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, y quiero que les quede algo en claro. Cuando hablamos de sujeto activo, que es el Estado, y hacemos esa diferencia de lo que es la potestad tributaria, el poder legislativo, que es el Estado, y después el cobro y la determinación y el cobro y la recaudación a través del poder ejecutivo, pasa de tener un plano de imperio en el poder legislativo por disposición de la Constitución, pasa, en el caso del poder ejecutivo, a ser un acreedor especial. ¿Y por qué decimos que es un acreedor especial el fisco? Porque los deudores no han elegido voluntariamente ser parte de esa relación, sino que por el mandato de la ley están obligados al pago si es que ellos realizaron la actividad que describe el hecho imponible. ¿Me entienden? Usted, cuando va a comprar la gaseosa y compra la gaseosa y está pagando el impuesto al valor agregado, usted no elige pagar el impuesto al valor agregado, ¿verdad? ¿Usted qué quiso hacer? Solamente comprar la gaseosa. Entonces vemos cómo es la diferencia de este acreedor fisco, que es un acreedor coactivo, impuesto por ley. Porque cuando hay un deudor y un acreedor en el derecho civil, hay acuerdo de voluntades. En el caso de materia tributaria no hay acuerdo de voluntades, ¿me entienden? Entonces él es un acreedor obligatorio, coactivo, por disposición de la ley. No hay voluntad, libre voluntad. No hay acuerdo de voluntad, de eso me refiero. ¿Sí? Por eso hace la diferencia, concretamente Villegas, al hablar de la autonomía del derecho tributario material. Y cuando hablamos de los sujetos pasivos y la clasificación tripartita doctrinaria, que siempre le preguntan, chicos, en los exámenes finales, en los parciales, ¿cuál es la clasificación doctrinaria? Es esta la que hablamos, la tripartita. En contribuyente, en sustituto y en responsable solidario. ¿Sí? En cambio, la ley 11.683 hace una diferencia genérica en deudores por deuda propia y deudores por deuda ajena. ¿Me entienden? La clasificación de sujeto pasivo en la ley es distinta a la doctrina. Ustedes cuando analicen la clasificación de la doctrina pueden sacar sus conclusiones cuando lean el artículo 6 o el 8 y en determinados incisos pueden decir, este es un sustituto, este puede ser responsable solidario, este es contribuyente. Pero esa es la diferencia principal. Posteriormente hemos analizado la circunstancia de lo que es la capacidad jurídica tributaria, ¿sí? Distinta a la capacidad contributiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué concluimos después de haber analizado estos dos conceptos? De que para el derecho tributario, inclusive personas que son incapaces pueden ser sujetos pasivos, como las personas por nacer, como los menores de edad, como las menores de 18 años, o como las sucesiones indivisas. Más allá de que el Código Civil, la ley civil, determine que no tienen capacidad de derecho, el derecho tributario le asigna capacidad tributaria
y que pueden ser sujetos pasivos. ¿Me entienden? En definitiva, ¿por qué lo hace? Porque el Estado tiene una fuente de ingresos principal. ¿Cuál es? El pago de tributo. ¿Cuál es la fuente más importante de ingresos que tiene el Estado? Más ahora en la Argentina, que tiene más de 160 impuestos, son los tributos. Entonces no queda actividad económica por gravar o circunstancia económica con aptitud económica de pago que gravar, inclusive las actividades ilegales. Entonces, de esa forma vemos cómo rige por antonomasia la autonomía del derecho tributario material. Cuando le pregunten, ¿el derecho tributario es autónomo? Tienen que aclarar que el derecho tributario material es autónomo. Porque tiene otra clasificación también, el derecho tributario procesal, constitucional, ¿me entienden? El que tiene autonomía plena es el derecho tributario material. No existe otro. Es el derecho tributario material. Y el ejemplo concreto es que tiene la potestad de determinar sujetos pasivos a aquellas personas que para el derecho civil son incapaces. Y le vuelvo a repetir, el derecho tributario material prevé todos los aspectos sustanciales de la relación jurídica que se traba entre el Estado y los sujetos pasivos con motivo de un tributo. Este derecho tributario material estudia básicamente el hecho imponible y todas las consecuencias jurídicas que de él emanan. Todas sus normas establecen primeramente quién es el sujeto activo, que es el Estado, quiénes son los sujetos pasivos y quiénes pueden ser los obligados al pago, aquellos que tengan capacidad jurídica tributaria. Abarca también este derecho tributario material las exenciones y los beneficios tributarios. Abarca también los elementos indispensables para que se determine y se fije la magnitud de la pretensión pecuniaria fiscal. Y así también estudia todos los medios extintivos de la obligación tributaria. Por eso hemos visto sujeto activo, sujeto pasivo, capacidad jurídica tributaria, capacidad contributiva, agentes de retención y agentes de percepción y el instituto de resarcimiento. Chicos, bueno, ha sido una clase bastante pesadita. No sé si les quedó alguna duda. Estamos en horario. Estoy a disposición para cualquier consulta. El día miércoles nos toca de nuevo estar juntos. Ya el día miércoles, y díganle a todos sus compañeros y sus compañeras que tienen que tener la ley 11.683. No hay forma de que estudien esta materia si no leen la ley. Vamos a ver el artículo 6 y 8. Sí. Profesor, ¿podría repetir, por favor, el concepto de la capacidad contributiva? O sea, la diferencia de lo que es la capacidad jurídica tributaria. Ya le entendí, o sea, eso sí lo pude anotar, pero no pude anotar la capacidad contributiva, que usted dijo que era la aptitud económica de pago sin perjuicio o con presidencia de la relación jurídica tributaria. Presidencia. Así es. Presidencia, me parece. sí, de la relación jurídica tributaria, y ahí me quedé. Con prescindencia de la aptitud, de ser jurídicamente el integrante pasivo de la relación jurídica. ¿Así es? No escuché muy bien dónde se había quedado. Yo tengo aptitud económica de pago sin prejuicio o con prescindencia de la aptitud de ser jurídicamente el integrante pasivo de la relación jurídica. Es una definición a contrario sensu de la capacidad jurídica tributaria. ¿Me entiende? Una es la capacidad jurídica tributaria, la aptitud jurídica para ser sujeto pasivo, con prescindencia de la cantidad de riqueza que posee. Y la capacidad contributiva es la aptitud económica de pago con prescindencia de la aptitud de ser sujeto pasivo. ¿Me entienden? Sí, sí.
Sí. Profe, disculpe. O sea que no toda persona que tenga capacidad jurídica tributaria tiene capacidad contributiva. Correcto. Correcto. Gracias. Profesor, Por eso disculpe. da el caso de los responsables solidarios, por ejemplo. Mire, capaz que el destinatario legal soy yo y usted es responsable solidaria mía por X razón. Y yo no puedo pagar, no tengo plata. ¿A dónde va a ir el Estado? El solidario. Que es responsable solidario y que está a la par, al lado de el destinatario que soy yo. ¿Entiende? Profesor, disculpe. Entonces quedaría con prescindencia de la aptitud de ser jurídicamente el integrante pasivo de la relación jurídica tributaria. Sí, correcto. Pero Ah. no hace falta que se lo sepan así. Capacidad contributiva es la aptitud económica de pago, con prescindencia de ser sujeto pasivo de la relación jurídica. Lo pueden decir así. Lo que pasa que... Gracias, profesor. Bien. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bueno, damos por finalizada la clase de hoy. Espero que le haya gustado, una clase media pesadita. La clase que viene, por favor, yo les pido que no falten, porque es una clase esencial. Vamos a analizar el artículo 5, el 6 y el 8. Son preguntas de parcial, son preguntas de final, sí o sí. Si no saben sujeto pasivo, no van a aprobar la materia. Tienen que tener la ley. Si no pueden comprarlo, conseguirle por X razón, bájenla de internet. Ahora que todos tenemos los medios tecnológicos, impriman, porque no es lo mismo estudiar impreso que de la computadora, y pongan el artículo 5, en otra hoja el artículo 6, en otra hoja el artículo 8, así lo van remarcando y van poniendo todas las características específicas que vamos a analizar al momento de dar la clase. Le agradezco su atención, espero que haya sido satisfactoria la clase, que tengan buenas noches y nos vemos el día miércoles. Chao, profe. Gracias, buenas noches, profesor. Chao, profe.